Serena. Capítulo 24. Tan perfecto. Serena abrió los ojos a media mañana. Había dormido durante horas, pero su cuerpo seguía sintiéndose pesado, como si aún no pudiera moverse del todo, y no era para menos. La noche anterior aún ardía en su memoria. El sabor dulce y amargo del licor, el calor de la boca de Iser sobre la suya, las palabras susurradas con voz ronca que pronto se ahogaron entre gemidos. Lo que comenzó en el sofá terminó en la alfombra y tras un largo rato, de alguna manera acabó en su habitación, envuelta en la chaqueta de él. Fue una noche intensa, salvaje. Iser siempre había sido apasionado e intenso, pero esta vez había ido más allá. En ese momento Serena lo aceptó todo sin cuestionarlo, sin filtros, entregándose a ese torbellino. Ahora, sin la neblina ardiente del deseo, se sentía extrañamente avergonzada, pero también satisfecha. Había conseguido lo que quería, o al menos Iser por fin lo había comprendido. Sí, el dolor del cuerpo era apenas un precio menor, porque emocionalmente se sentía mejor que nunca. En otro lugar, Dia observaba a Frederick con los brazos cruzados. Al enterarse de que lo habían arrestado en Artiasen mientras estaba con Serena, corrió a verlo de inmediato. Necesitaba asegurarse de que él no dijera nada. «Ay, parece que esa niña es encantadora», murmuró Dia con una sonrisa en los labios. «Tú y él, incluso ustedes, hombres duros y fríos, han caído rendidos ante ella». Frederick frunció el ceño. Dia, en cambio, mantuvo su expresión tranquila. «Parece que nuestros negocios aún no han terminado. Ser investigado justo ahora debe ser un problema, sobre todo si el reino llega a descubrir tu verdadera identidad, y sinceramente eso tampoco me conviene». Por supuesto que no le convenía. Lo último que Dia quería era que alguien relacionara su nombre con Frederick, mucho menos que Víctor descubriera que ella había mandado espiar a Serena. Las cosas se complicarían demasiado si era así. Y no, Dia jamás imaginó que Víctor se obsesionaría tanto con los Serenity, pero ahora que él se había marchado por asuntos de negocios, aprovechó la oportunidad para hablar con Frederick sin intermediarios. «Te daré una salida, un billete de tren, una nueva identificación. Esta vez desaparece por completo, ¿entiendes?» Frederick alzó una ceja. Las palabras de Dia no sonaban precisamente a un acto de caridad. ¿Quién le aseguraba que no estaba planeando matarlo más adelante? Sin embargo, a diferencia de lo que él pensaba, Dia no era de ensuciarse las manos. Los Lauren no trabajaban así, y de hecho su oferta era bastante generosa. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Ambos se giraron al mismo tiempo. Los ojos de Dia se abrieron con sorpresa y miedo. El hombre que acababa de entrar era Víctor Grayson, y le sonreía con ese brillo peligroso en la mirada. «Qué situación tan interesante», murmuró mientras Dia sentía cómo el suelo bajo sus pies comenzaba a hundirse. Serena tenía planeado ir al Palacio de Justicia en la mañana siguiente. Su intención era visitar a Frederick. El hecho de que no hubiera habido ningún avance en la investigación solo podía significar una cosa. Él había decidido guardar silencio y Serena sabía que lo hacía por ella. Aunque ya había dejado en claro que no se tratara de un secuestro, no pudo demostrar la verdadera identidad de Frederick, así que no le quedó más opción que mantenerse al margen, al menos por ahora. «Sui, llama al jefe de policía y dile que quiero reunirme con él mañana en la mañana», ordenó Serena mientras caminaba por los pasillos, con la mente llena de pensamientos. Entre ellos, Iser, quien supuestamente había salido temprano esa mañana, pero justo cuando iba a doblar una esquina, lo vio. Estaba allí con un grupo de personas, y sin saber muy bien por qué, se escondió. Tal vez por el eco de la noche anterior, o quizás solo era esa mezcla confusa de vergüenza y ansiedad que le impedía enfrentarlo. Iser, que la había notado a la distancia, le hizo una señal a Raúl para que guiara a los invitados a la sala de reuniones. Serena, aún algo perdida en sus pensamientos, intentó asomarse para asegurarse de que la costa estuviera libre, pero pegó un brinco al descubrir que Iser estaba justo a su lado, mirándola con una ceja levantada. «¿Por qué te escondiste cuando me viste?», preguntó divertido. «¿Quién se esconde? Yo no me escondí», replicó ella con torpeza, evitando mirarlo directamente. Iser la observó por un instante, intentando descifrar su expresión. Luego sus labios se curvaron en una sonrisa ladina. Su esposa era realmente
realmente encantadora. Ayer parecías dispuesta a devorarme. Murmuró apoyando una mano en la pared y encerrándola con su cuerpo. Y ahora te avergüenzas tanto de lo que hiciste conmigo que ni siquiera puedes mirarme. Su voz era baja, cálida, provocadora. Serena alzó la vista de golpe, balbuceando una excusa apresurada. No me estaba escondiendo, solo lo hice porque te vi con otras personas. Por cierto, ¿quiénes son? Acer jugó con un mechón de su cabello mientras respondía con calma. Eran arquitectos y representantes encargados del nuevo proyecto. La conversación en el hotel se había alargado, por eso decidió recibirlos en la mansión. Serena asintió, aunque evitó de nuevo su mirada. Acer la observó detenidamente y sin decir palabra, tomó su barbilla con delicadeza, obligándola a mirarlo. Me equivoqué, dijo de pronto, tomándola por sorpresa. Ayer fui un poco rudo, quizás demasiado. Si te hice sentir incómoda... Estoy bien, no me voy a morir por eso, se apresuró a decir ella, aunque la verdad era que ni siquiera había podido ir a trabajar por el dolor muscular. Acer sonrió. Estaba claro que la noche anterior la tenía aún descolocada y verla tan así, tan viva y a la vez tan nerviosa, le resultaba encantador, tanto que le daban ganas de provocarla aún más, y sin previo aviso, acercó su rostro al cuello de ella inhalando con suavidad. Ese jabón que usas, ¿lo eliges a propósito para volverme loco? Sus manos recorrieron sus hombros con calma, apartando ligeramente la ropa. Sus labios rozaron su cuello y Serena apenas logró murmurar un tembloroso: «No podemos hacer esto aquí». Sí, él lo sabía, tenía invitados esperándolo y ese no era el momento para eso. Pero resistirse a ella no era fácil. Sin embargo, consciente de que debía controlarse antes de que las cosas se salieran de control, se apartó de mala gana y antes de marcharse le dijo: Desocupa tu agenda mañana. Talos Gander es un empresario y benefactor que está ofreciendo un evento. Sus orígenes reales lo hacen alguien con quien vale la pena crear vínculos. Además, será la última vez que asista como parte de los Serenity. Dicho eso, dio un paso atrás y se alejó. Las palabras de Acer dejaron a Serena con una extraña sensación de pérdida. Por primera vez en mucho tiempo, el peso del divorcio no parecía un rumor lejano, sino algo que se sentía dolorosamente cerca. ¿Cómo es que Dia conocía a Frederick Bloom? ¿Qué relación tenía ese hombre con Serena Serenity? ¿Y cuál era la información que Dia guardaba con tanto recelo que no quería que nadie descubriera? Esas eran algunas de las preguntas que tuvo que enfrentar frente a Víctor, quien no se tragó ninguna de sus excusas ni de sus mentiras. No creyó ni por un segundo que Dia simplemente hubiera usado a Frederick como mensajero y que ahora quería ayudarlo a escapar solo por miedo a que su padre se enterara. Por favor, ni que se chupara el dedo. Claro que había algo de verdad. Dia sí lo había enviado a Serenity, eso no estaba en duda. Pero Víctor sabía que la razón iba más allá de una simple vigilancia a Serena, sino porque tanto empeño de sacarlo de allí. Y justo ahí debía estar la verdadera respuesta, la que Dia estaba empeñada en esconder. El hecho de que sigas ocultándolo significa que ya tienes lo que yo estoy buscando, dijo Víctor con calma, mientras sacaba una pequeña cajetilla metálica. Dentro había varios cigarrillos de aspecto extraño y unas píldoras amarillas. Los ojos de Dia se abrieron con horror. Reconocía ese tipo de cigarrillos, un producto ilegal elaborado con el extracto de una planta alucinógena que obligaba a quien lo consumía a confesar hasta el último pensamiento. En el reino todavía se usaba en interrogatorios para forzar testimonios. Víctor, por supuesto, no tenía alma. No me mires así, continuó él sonriendo de forma ladina. Te estoy dando dos opciones. O me lo dices por tu cuenta o mañana despertarás desnuda en mi cama sin recordar absolutamente nada. Por supuesto, yo lo recordaré todo. Eres un bastardo asqueroso, espetó ella con la voz cargada de rabia. ¿Hasta dónde planeas arruinar mi vida? No. Qué mujer tan lamentable, murmuró él fingiendo lástima. Quizá necesitas un incentivo para tomar una decisión. Con un movimiento rápido alzó la mano y hurgó dentro de la chaqueta de Dia. Sacó de allí un pequeño frasco, las pastillas que ella siempre llevaba consigo. Si eliges la primera opción, quizás ya no necesites seguir tomando esto nunca más. Y con eso reveló que sabía perfectamente que Dia tomaba anticonceptivos cada vez que estaban juntos, y aunque no lo mostrara, eso la quebró aún más, porque Dia ya estaba desesperada, y aún así, incluso ahora, seguía buscando una salida.
Después de obtener la información que necesitaba de Dee y reunirse con las 8 familias, Víctor se encontró nuevamente con Frederick. La razón era simple. Frederick había sido quien más cerca estuvo de Serena y por lo poco que sabía de esa mujer había llegado a una conclusión. No importaba cuánta presión le pusiera encima, ni cuánto miedo intentaba infundirle. Serena no era la clase que se quebraría fácilmente, no escucharía. Así que allí es donde entraba a detallar Frederick en su plan. Desde su punto de vista, entre ellos existía un vínculo cercano. Amantes o no, sin duda se preocupaban el uno por el otro, o al menos Frederick lo hacía de forma unilateral. Y si había una forma de doblegar a Serena, era a través de alguien en quien ella confiara. El problema ahora era cómo convencer a Frederick Bloom, quien hasta ese momento se negaba tajantemente a trabajar para él. Bueno, fue simple. Serena Serenity, Susurró Víctor, seguro de que ese nombre bastaría para hacerlo reaccionar. Al final, el comisario estaba fuera de la ciudad por un viaje de negocios, así que Serena no pudo reunirse con él ese día. Sin embargo, ya le habían concedido una visita oficial con Frederick y la reunión con el jefe de policía había sido programada para pasado mañana. Esa misma tarde, por otro lado, asistiría al evento organizado por Talous Gander. Mientras tanto, el rumor sobre su divorcio ya se había esparcido por todo el hotel como pólvora. A estas alturas no tenía sentido seguir negando ni fingir que eran solo habladurías. Lo cierto era que el divorcio ya era un hecho. Aún así, Serena dejó en claro al gerente Logan que seguiría al mando de Serenity y que no había razón para preocuparse. Lo único que pedía era lo mismo de siempre: colaboración y confianza, como desde el principio. Y aunque era lamentable ver a 2 jóvenes prometedores disolver su matrimonio, Logan no hizo preguntas al respecto, simplemente asintió y le aseguró que continuaría trabajando a su lado con la misma dedicación. Serena agradeció el gesto y le preguntó si había algo más que debiera saber. Logan dudó por un momento, pero luego respondió que no era nada urgente y que prefería no abrumarla con más asuntos mientras ella lidiaba con otras cosas. Ya se lo haría saber cuando fuera el momento adecuado, pero quizás el momento adecuado fue ese, pero ninguno podía ver el futuro. La conversación se desvió hacia otros temas de trabajo hasta que Serena recibió una llamada de Sue. La noticia era inesperada. Frederick había sido liberado esa misma mañana. Los detalles eran confusos y todo parecía extraño. No había una explicación clara, pero Serena decidió que le preguntaría directamente al comisario una vez que éste regresara. Tras colgar la llamada, se quedó un momento en silencio pensando en cómo se habían dado las cosas. Ella había querido ir a verlo, hablar con él por última vez, pero quizás ya no sería posible. Lo único que deseaba ahora era que si algún día volvía a cruzarse con Frederick, pudieran mirarse a los ojos en paz y así poder decir sin culpa ni resentimiento que el vínculo que alguna vez compartieron no fue en vano. Víctor se reunió con el primer ministro de Murasevia, Meider Rupert, llevando consigo la evidencia que ambos habían estado buscando durante tanto tiempo. Todos sabían del enorme poder e influencia que la familia Serenity tenía en el reino. El secreto que resguardaban podía reforzar o amenazar la autoridad del palacio, y eso siempre había sido una inquietud constante para el primer ministro. Que una sola familia tuviera más poder que la propia monarquía era un riesgo que no podía ignorar. Las empresas y familias que siguen a los Serenity siguen creciendo, dijo Víctor entregándole un sobre sellado. Esta es nuestra última oportunidad. Si esa chica ahora está sola manejando todos los negocios, entonces es el momento de atacar. Su tono era suave, casi seductor, como quien ofrece una fruta envenenada. No necesito recordarle al primer ministro todo el apoyo que mi familia le ha brindado, ¿verdad? Añadió con una sonrisa ladina. Así que si queremos seguir ayudándonos mutuamente, solo acepte esto. Por supuesto, sé que esto requiere coraje, pero no necesita preocuparse. Yo me encargaré de todo. Confía en mí y tome su decisión. Víctor hablaba como la serpiente que era, tentadora, venenosa y peligrosamente persuasiva. El evento de Talous transcurrió sin incidentes. Serena, que pensaba que se quedarían hasta la noche, se sorprendió cuando Iser la tomó de la mano y la guió hacia afuera. Pronto ambos se vieron caminando juntos por el ecuestre de Serenity, un lugar tranquilo y alejado del bullicio. Fue allí donde por primera vez montaron a caballo juntos. Compartieron un momento bajo la lluvia, vieron un pequeño arco iris y fue la primera vez que Serena le sonrió de verdad a Iser. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que volvieran a hacer todas esas cosas
cosas como antes. La forma en la que comenzó todo entre ellos había sido apresurada, torpe, forzada, pero ahora mientras recorrían esos rincones en silencio, todo se sentía distinto, más natural, más correcto. Se sentaron en la orilla del lago, con las manos entrelazadas, disfrutando de la paz, hasta que Serena rompió el silencio y dijo: «No tienes de qué preocuparte». ¿Por qué lo dices? «Por lo que decían los demás», respondió ella con calma. Durante el evento, si bien todo había transcurrido sin problemas, los rumores no tardaron en correr. Hablaron del divorcio, de cómo aún caminaban tomados de la mano como una pareja feliz, como si todo fuera una farsa. Algunos incluso decían que era una estrategia publicitaria, otros que ni siquiera llevaban las alianzas en los dedos, lo cual ya decía mucho. Y aunque ambos fingieron ignorarlo, lo cierto era que ese detalle, el de las alianzas, se le quedó a Iser más de lo que quiso admitir. Quizás para los hombres no significaba mucho, pero sabía que para muchas mujeres sí. Serena intuyó que por eso había querido irse antes del evento. Quería alejarla de esos comentarios tontos. «Son personas que no conocen nuestra historia. Estoy bien, así que deja de preocuparte», dijo ella como quien desea cerrar una herida antes de que duela más. Iser no respondió, pero tampoco olvidó el tema. En lugar de discutir, cambió de asunto. Estaré fuera durante 3 días a partir de esta noche. Hoy tengo una reunión con el alcalde Aiden. Será mi último compromiso antes de alejarme definitivamente de los asuntos de la familia Serenity. Serena lo escuchó en silencio, no solo por lo que decía, sino por el tono indiferente con el que lo hacía. Y aún así, entre líneas, pudo ver con claridad que este matrimonio, ese que los había unido a la fuerza y los hizo sangrar con sus rasguños más de una vez, ahora se deshacía en silencio, y lo que antes fueron rasguños, hoy comenzaban a doler como heridas profundas. Esa misma noche, Iser llegó al Hotel Mont, donde se reuniría con el alcalde Aiden hasta el día siguiente. Antes de eso, había dado una orden clara a Raúl: contactar a los joyeros que Serena solía llamar cuando deseaba una pieza especial. Iser no era precisamente un entendido en joyería femenina, así que confiaba en que la joyera habitual de Serena lo guiara en el proceso, y para su sorpresa, ellas ya se habían anticipado. Habían traído consigo una elegante colección de anillos únicos, piezas exclusivas con detalles personalizados. Según supo, a Serena siempre le habían gustado más las creaciones personalizadas que las piezas estándar, pero Iser no estaba allí para entregarle un anillo de bodas tardío. No, su intención era otra. «El calibre de este quilate es de primera calidad. El tono rosa seguramente será del agrado de la señorita Serena», comentó la joyera mostrando una delicada pieza, pero Iser la interrumpió en seco. «No, el amarillo», dijo con la mirada fija en un anillo refinado que acababa de captar su atención. Más allá de su belleza, había algo en esa pieza que lo había tocado. Él no buscaba un objeto bonito. Lo que quería darle a Serena era significado, un símbolo de algo nuevo, de un futuro que pudiera reemplazar el peso del pasado, un recordatorio de que aún había algo por lo que esperar, por lo que creer, una promesa, una que no se rompiera al primer rasguño. Y horas más tarde, el teléfono de la habitación en la que se alojaba sonó. Era bastante tarde en la noche. Iser, que en ese momento leía algunos informes, frunció el ceño. A esas horas solo podían llamarlo por algo urgente. Y después de que la recepción lo comunicara con la persona al otro lado de la línea, su expresión se endureció aún más. La llamada era de Dia Laurent. Su voz, aunque templada, cargaba la urgencia del mensaje que traía. Víctor había logrado convencer al primer ministro. La intervención contra Serenity era inminente, y lo peor era que Serena sería encarcelada. Antes de regresar a la mansión Serenity, Serena decidió pasar un momento en la villa de su abuela. Se sentó a su lado y, como si Aiza pudiera oírla, comenzó a contarle todo. Los días ajetreados entre reuniones, elecciones y planes que no daban tregua. Le habló del nuevo hotel que se construiría en Flomarina y cómo ella misma había elegido los vidrios que darían vida al diseño. Siguió hablando, animada, sin pausas. Le compartió sus proyectos, sus ideas para expandir los negocios de la familia y también, con un nudo en la garganta, le confesó cuánto extrañaba aquellos días en los que ambas preparaban postres juntas. «Dijiste que algún día me enseñarías tu receta de mi pastel favorito. Deberías despertar ya, abuela», murmuró Serena, inclinándose un poco más hacia ella, con una sonrisa suave y los ojos cargados de recuerdos, recordando con ternura esos días en los que era feliz e ingenua, días en los que no tenía idea de lo complicado que podía ser el mundo. «Zoe dice que he cambiado mucho», continuó con un tono más bajo. «Incluso dijo que
me parezco un poco a mamá. ¿No tienes curiosidad? Vamos, despierta y mira a mi abuela. Apuesto a que no quieres perderte todas las flores que te han enviado. Logan también te extraña, ¿sabes? Y está muy preocupado por ti. Hay muchas personas que quieren que vuelvas. Serena hizo una pausa, como si se preparara para soltar algo importante. Y también tengo un secreto. Susurró sonrojándose un poco. Hay alguien que me gusta mucho. Cada vez que escucho su nombre mi corazón se desboca. Por primera vez sentí que con solo su presencia podía ser feliz. Bajó la mirada, apretando un poco los dedos de su abuela entre los suyos. Ahora estamos separados, pero más adelante quiero volver a encontrarlo y quiero casarme con él. Voy a decirte su nombre cuando abras los ojos, pero por favor, hazlo pronto. Serena se inclinó, rodeó a su abuela con un abrazo largo y silencioso y se despidió con el corazón apretado. Cuando Serena llegó a la mansión, la noche ya cubría el cielo con su manto oscuro. La oficina donde todo había comenzado pronto cambiaría de dueño. Se detuvo un momento frente al escritorio. Su mirada se posó en la silla que Iser solía usar. No era una de esas sillas cualquiera. Había sido de su abuela, luego de su madre y durante 4 años Iser la había ocupado a pesar de que claramente no estaba hecha para su complexión. Era pequeña e incómoda para un hombre como él y aún así nunca se quejó. Se sentó allí día tras día sin protestar. Pensar que ahora, tras todo lo que había hecho, tras los resultados que había conseguido, se marcharía con solo 2 pequeñas maletas. Esa imagen le resultó dolorosamente simbólica. El despacho entero parecía empapado de recuerdos, pero esta vez Serena lo entendía todo un poco mejor. Sacó de su bolsillo una pluma decorativa. La había comprado en Flomarina pensando en él, un diseño que parecía capturar el color del mar, y finalmente podía entregársela. La dejó con cuidado sobre el escritorio junto a una nota escrita a mano. Estaba a punto de marcharse cuando el teléfono sonó. Serena frunció el ceño. Era tarde para llamadas. Al descolgar, su cuerpo se tensó al instante. Era la voz alarmada del señor Logan al otro lado de la línea, quien le decía que había intentado contactarla desde temprano, y ahora quería saber si todo estaba bien. Pero antes de que Serena pudiera responder, un ruido seco se escuchó fuera del despacho. Afuera, Sui se había apostado frente a la puerta con una expresión lívida. Su cuerpo era un muro de resistencia. De pronto, varios miembros de la Guardia Real irrumpieron sin previo aviso. Sui intentó detenerlos con todas sus fuerzas, pero fue apartada por un hombre alto cuya voz, apenas habló, le resultó demasiado familiar. Su rostro se volvió blanco al reconocerlo. Las puertas del despacho se abrieron con violencia. Serena se quedó paralizada al ver a los soldados entrar uno tras otro, hasta que sus ojos se encontraron con él. Frederick Bloom plantado frente a ella. Y de todos los escenarios posibles en los que había imaginado volver a verlo, jamás pensó que este sería así. Serena Serenity queda arrestada bajo la acusación de conspiración contra el reino, por posesión y ocultamiento de armas ilegales, así como por el almacenamiento de armamento de guerra en el sótano del Hotel Serenity, propiedad de su familia. Y en ese instante, todo se detuvo. Serena estaba en peligro. Cuando Iser llegó a la mansión, lo hizo jadeando con el sudor escurriéndole por las sienes y la ropa desaliñada por la carrera. Cruzó la entrada sin esperar explicaciones y subió las escaleras de 2 en 2 hasta el despacho. Pero al abrir la puerta, no encontró nada. El lugar estaba vacío, frío y silencioso, y entonces el déjà vu lo golpeó como una ola helada. Las luces oscilaron, el aire se espesó y el espiral comenzó. Un zumbido sordo en sus oídos, la presión en el pecho, el temblor en los dedos. Una voz lejana. Otra más distorsionada, risas malignas burlonas como ecos demoníacos desde un túnel sin salida. Pasos estridentes, botas del ejército real, marchas sincronizadas, puertas cerrándose, candados, gritos, silencio. Iser dio un paso atrás tropezando con la alfombra. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? Pensamientos desgarrados e inútiles. La voz de su madre. Los muros del despacho parecían estrecharse. Todo giraba, todo colapsaba con Iser en medio, respirando con dificultad, las manos apretando con fuerza, los ojos desorbitados, porque toda su pesadilla, la que había querido evitar desde el principio, se repetía una vez más. Serena se repetía una y otra vez que no debía entrar en pánico.
Mantén la calma, tienes que mantener la calma, se decía, aunque por dentro estaba aterrada. El momento de su arresto aún la tenía paralizada. Al principio la confusión fue tan abrumadora que ni siquiera logró articular una palabra. Conspiración, traición al reino, ¿de qué carajos estaban hablando? Ella no entendía nada. Y más tarde supo que el señor Logan había confesado que llevaba tiempo gestionando asuntos del hotel por su cuenta. Tal vez ese era el asunto que había querido mencionarle aquella vez, pero que prefirió callar. Y ahora todo había estallado. Serena no solo desconocía completamente lo que estaba ocurriendo, ni siquiera tenía idea de los detalles. Lo único claro en medio del caos era una certeza amarga. Aquella debía ser la información ultra confidencial que Dee había estado buscando todo ese tiempo. Isar observó la pluma y la nota que Serena había dejado en el despacho. Era el último rastro que había dejado, como una despedida silenciosa. Mientras tanto, Sui, aún afectada, le relató todo lo ocurrido: el arresto, la llegada repentina de la Guardia Real y el hecho que la estremeció más que nada: Frederick encabezando la operación. Luego se enteró del motivo: se había encontrado armamento ilegal en el sótano del Hotel Serenity. Todo aquello que más temía se había hecho realidad. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado. A su lado, Raúl preguntó con voz tensa qué debían hacer primero, e Isar, con la mirada clavada en la pluma cerrada en su puño, respondió sin dudar: Prepara el auto, vamos al hotel ahora. Pocos minutos después, Isar llegó al hotel. El gerente Logan lo recibió con un rostro sombrío y lo condujo hasta los sótanos. Allí, el horror se desplegó ante sus ojos: cajas, estanterías, embalajes ocultos tras muros falsos y armas. Muchas de ellas, de hecho. La cantidad de armamento era tal que ni la mejor defensa legal podría borrar la gravedad del hallazgo. En ese instante, Isar comprendió. Ese era el secreto que la familia Serenity había guardado durante años, y por eso Frederick nunca encontró nada en la mansión. ¿Desde cuándo están estas armas aquí? ¿Esto lo sabía Isa? Preguntó Isar con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Logan tragó saliva antes de responder. Por supuesto que Isa lo sabía. De hecho, había sido orden de ella mantenerlo allí, pero no era la única que lo sabía. Helen de Troyes, la ex reina, también lo sabía. Isar cerró los ojos con fuerza. Ya podía imaginarlo todo: contratos confidenciales, cláusulas ocultas, todo al estilo de Isa. Pero la pregunta que seguía latiendo en su cabeza era: ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué dejar a Serena en la ignorancia si esto podía costarle la libertad o peor, la vida? ¿Por qué no se lo contaron a él? Y entonces la respuesta de Logan fue como un cuchillo girando en una herida abierta: porque no iba a confiarle algo tan importante a un Grayson. La furia y el dolor pasaron por el rostro de Isar como un relámpago. En ese entonces todos sabíamos que el matrimonio con la señora Serena había sido contractual. Isa ya se había retirado y su relación con su nieta era complicada. Continuó Logan: usted tomó el mando de todo. Serena aún era joven y sin experiencia. Si le contaban algo así, podría haber sido un riesgo. Tampoco confiaba en usted, temía que usara ese secreto como ventaja, así que sí. Mentí. Dije que en el sótano solo habían cosas viejas. Iba a decírselo a la señora Serena más adelante, cuando tuviera más autoridad, pero el momento nunca llegó. Siempre parecía inadecuado. Logan suspiró con una mezcla de culpa y resignación. Lo que no entiendo es por qué ahora esto se ha convertido en una bomba. Las armas siempre estuvieron aquí, pero existía un contrato legítimo. Isar lo miró con recelo. ¿Qué contrato? Pero Logan dudó. Sus ojos esquivaron la mirada de Isar. El ambiente se tensó e Isar dio un paso adelante. Señor Logan, no pretendo discutir sus prejuicios hacia mi familia, pero usted no puede manejar esta situación solo. Todo se había salido de control, incluso el plan de Isa y de Isar, cuyo único propósito siempre había sido proteger a Serena. Todo esto, hasta el divorcio, era parte de eso. Pero ahora ya ni siquiera tenía sentido. Durante estos años, usted me ha observado de cerca, ha visto cómo trabajé, cómo cuidé de esta familia. Dígame con sinceridad, ¿he causado algún daño? ¿Alguna vez puse en riesgo este lugar? Todo lo que hubo fue silencio. Le pido, señor Logan, que deje a un lado cualquier desconfianza. Con Isa inconsciente solo queda usted y yo. Si realmente quiere proteger a Serena, dígame lo que sabe. Dígame todo sobre este contrato. La urgencia en su voz era indiscutible.
El contrato solo contenía la conclusión final, sin ningún detalle específico. Sin embargo, Isser no necesitó más para comprender el contexto en el que aquel acuerdo había sido firmado. Después de la guerra, el país seguía sumido en una inestabilidad profunda. Las fuerzas internas eran frágiles, las rebeliones latentes y proteger a la realeza se convirtió en una prioridad nacional. Por ello se tomó una decisión crítica: almacenar armamento en secreto. Una parte de ese arsenal fue distribuido entre las fuerzas oficiales, pero el resto, la más peligrosa y comprometedora, tuvo que ocultarse en un lugar privado, fuera del alcance de cualquier auditoría. Un sitio discreto, con tránsito constante de personas, pero sin levantar sospechas. El lugar ideal resultó ser el Hotel Serenity. Además, la familia Serenity y la corona compartían una estrecha relación desde hacía generaciones. Fue el almirante Carl Henderson, abuelo de Serena, quien condujo al reino a la victoria durante la guerra de Burden. Por eso el hotel, ubicado en una zona estratégica, con vigilancia, accesos múltiples y capacidad para ocultar grandes cargamentos, se convirtió en el escondite perfecto. A cambio, la familia Serenity recibió una recompensa monumental: el monopolio de proyectos en desarrollo, asignación de regiones, tierras, la construcción de la red financiera del Banco Nacional, todo calculado al milímetro, como compensación por el riesgo que asumían. Pero lo más impactante no era eso. El contrato no solo estaba firmado por Aisa Serenity y la reina Helen de Troyes, también llevaba la firma del Papa. Eso quería decir que era un pacto sagrado, el tipo de documento más confidencial del reino, cuya existencia ni siquiera podía ser reconocida oficialmente. La participación del Vaticano, una entidad neutral, garantizaba la legitimidad y el cumplimiento del juramento entre ambas partes. Existían solo 3 copias idénticas, una en el poder de Serenity, otra en la familia real y la última en custodia del Vaticano. En otras palabras, no era un contrato ordinario. Por eso había sido protegido con tanto celo. Su filtración no solo destruiría el legado del hotel, sino que invalidaría el acuerdo entero. Para Logan, la única solución viable era mantener todo en silencio. No había otra opción, a menos que encontraran una forma de probar la existencia del acuerdo sin exponer a las otras partes. Pero, ¿cómo? Acer, en cambio, comprendió algo más inquietante. El primer ministro, quien estaba detrás del arresto de Serena, no podía estar al tanto de este contrato. Si lo supiera, jamás se habría atrevido a tocar a Serenity, lo que significaba que tenía intenciones de cuestionar su validez o incluso anularlo. Sí, el tamaño de sus cojones era descomunal, pero Acer sabía que ese tipo no daba ningún paso sin un cálculo medido. La traición, incluso por mera conspiración, conlleva pena de muerte, dijo Acer con tono grave. Si el primer ministro ya se ha pronunciado, aclarar esto no va a ser sencillo. Logan parpadeó, visiblemente afectado por la culpa. Sabía que todo esto había explotado por haber guardado silencio demasiado tiempo, pero Acer no lo culpó del todo. Ese hombre solo había intentado proteger a Serenity. La verdadera culpa, la verdadera raíz de todo eso, nuevamente eran los Grayson. Esa maldita familia. Serena ya había comenzado a atar cabos por su cuenta mientras observaba detenidamente al hombre que tenía delante. Era irónico, la última vez que lo vio, él estaba siendo arrestado, y ahora era él quien la había traído enmarrocada hasta ese lugar. Serena no necesitó demasiado para deducir lo esencial. Frederick se había infiltrado en su familia por órdenes de día, y todo lo que había estado buscando con tanta desesperación era la información sobre el armamento escondido. Durante 2 años no encontró nada en la mansión porque todo siempre había estado en el hotel. Ahora lo entendía. El supuesto crimen de conspiración y traición del que se le acusaba estaba directamente relacionado con eso. Un malentendido, o peor aún, una jugada premeditada. Lo que no podía entender era por qué Frederick estaba cooperando con ellos. ¿Qué hacía allí vestido con el uniforme de la Guardia Real? Y eso solo podía significar una cosa: estaba actuando bajo órdenes directas del primer ministro. Y si ese hombre estaba implicado, entonces los Grayson estaban detrás. Acer ya se lo había advertido antes. Si el primer ministro se involucra, todo se volverá en tu contra. Y ahora lo sabía. Él tenía razón. Todo se había vuelto en su contra y estaba en peligro. Victor Grayson te ofreció una fortuna, dijo Serena al fin, con la voz quebrada por el enojo y la incredulidad. ¿No lo ves?
Te están usando, Frederick, y cuando dejes de ser útil para ellos te van a matar. Tienes que irte. Vete antes de que sea tarde. Frederick permaneció en silencio un instante. Luego, como si lo que iba a decir pesara en su lengua, se arrodilló frente a ella quedando a su nivel. Serena, Murmuró con una calma que lo descolocó. a partir de ahora escucha con atención todo lo que te voy a decir. Serena lo miró sorprendida. Aquel muchacho que antes bajaba la cabeza cuando ella lo miraba ya no estaba allí. Aunque sentía miedo, también sintió un extraño alivio al ver un rostro familiar en un lugar tan frío y desconocido. Va a ser muy difícil que salgas de aquí pronto. Continuó Frederick. Tal como ya habrás imaginado, quienes están detrás de todo esto son los Grayson y el primer ministro. Su verdadero objetivo no es solo incriminarte, es arrebatarle todo el poder y riqueza a la familia Serenity. Malentendido o no, ellos tienen el control ahora y serán los únicos que definan el resultado de este juego. Hizo una breve pausa, bajando la voz como si estuviera revisando sus propios pensamientos. Esto ya no es una cuestión de justicia, es una trampa cuidadosamente armada, una partida que ellos diseñaron desde el inicio. He visto esto antes demasiadas veces y te lo digo con toda claridad, tu situación es muy mala. La peor situación posible, la misma que Isar temía desde el principio. Convertir a una persona inocente en culpable era un juego fácil para esa clase de hombres. El dinero era poder, pero el verdadero poder era la manipulación. Aún así, Serena no podía aceptar lo que él estaba haciendo. Tienes que irte igual, insistió sacudiendo la cabeza. Estás arriesgando tu vida para salvar la mía, no puedo permitir eso. Cuando nos conocimos, Dijo Frederick con suavidad. lo único que querías era que estuviera a tu lado y te protegiera. Esta vez puedo cumplir con esa promesa sin deberle nada a nadie. No te preocupes por mí, estaré bien. Lo único que tienes que hacer ahora es pensar en ti. Sus ojos la sostuvieron con firmeza. A partir de ahora vas a ser interrogada. Serán coercitivos, intentarán confundirte con información mezclada entre verdades y mentiras. No pierdas el control. No confíes en lo que digan. Y aunque te sientas sola o confundida, recuerda esto. Esta clase de prisiones están hechas para quebrar tu mente. Lo hacen poco a poco, día tras día. Hizo una pausa más. Come, bebe, no rechaces nada. Cuanto más fuerte estés, más podrás resistir. Y si te amenazan con lo que sea, con quien sea, aguanta. Sea como sea, sal de aquí con vida. Frederick le sostuvo la mirada por última vez. Serena no dijo nada. Su garganta se cerró por la mezcla de emociones. En ese momento, más que nunca deseó ser fuerte. Recuerda esto, Serena. Susurró él. Debes resistir. Después de iniciar los trámites del divorcio, la familia Grayson intentó bloquear el proceso. Sin embargo, ahora que el tema del armamento había salido a la luz, el divorcio se había convertido en otro veneno más para la familia Serenity. Y mientras el proceso aún no se concretaba legalmente, Isar seguía teniendo el derecho de actuar como esposo de Serena, al menos por ahora. No obstante, tampoco podía detener el trámite. El contrato firmado con Isa estipulaba una precisión que, llegado cierto momento, el divorcio debía ejecutarse de forma obligatoria. Un acuerdo que ahora se sentía más como una trampa. Aún así, lo que más pesaba en su mente no era el contrato. Era Serena quien estaba atrapada en medio del caos, probablemente sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. El solo pensar en su desconcierto, en su angustia, le revolvía el estómago. No podía quedarse quieto, tenía que hacer algo y rápido, antes de que el divorcio se concretara, antes de que la perdiera por completo. Fue entonces que, con el rostro tenso y la decisión sellada en su pecho, regresó al único lugar donde juró no volver jamás, esa madriguera de ratas, la residencia principal de los Grayson. Por supuesto, Víctor no estaba allí. El Vaticano, por otro lado, tardaría en responder su petición, pero mientras tanto debía encontrar algo, lo que fuera: documentos, pistas, instrucciones que revelaran la conexión entre Víctor y el primer ministro. Sabía que esos dos no habían comenzado esta guerra sin una preparación meticulosa. Tenía que haber algún indicio de ello. Revisaba el despacho familiar, desordenándolo todo, cuando escuchó pasos acercándose y una voz familiar. ¿Qué es todo este alboroto a mitad de la madrugada? Isar levantó la vista. La voz era más áspera que antes, pero inconfundible. La última vez que viniste también armaste un escándalo, pero hoy te ves distinto, hijo mío. Dustin Grayson apareció más viejo, más encorvado, pero con la misma expresión venenosa de siempre. De todos modos, es bueno verte de nuevo. De hecho, iba a mandarte un mensaje.
quiero hablar contigo. Dijo con tono cordial, pero Isser no cayó en la trampa, ya no tenía tiempo para perder con él, hasta que Dustin soltó el nombre que lo mantuvo en ese estado de tensión perpetua. Serena Serenity, ¿no quieres salvar a esa chica? Isser se congeló. No querrás que también termine como tu madre, ¿verdad? La pobre entró y salió de esta casa como una muerte en vida. El sonido de aquel nombre en su sucia boca le hizo estallar, pero Dustin ni siquiera se inmutó. Si aceptas mis condiciones, la chica que tanto amas saldrá de esta sin un rasguño. Continuó Dustin con una sonrisa putrefacta. Isser lo miró como si hubiese escuchado una aberración. ¿De qué carajos estás hablando? Quiero que regreses a casa, que tomes el lugar que siempre te correspondió, que vivas como lo que realmente eres, Isser Grayson. Esa es mi condición. Isser apretó la mandíbula con tanta fuerza que una vena se le marcó. Su padre no había cambiado, seguía siendo un manipulador miserable. Cuando te pregunté si podías vivir sin esta familia, dijiste que sí, pero hiciste más que eso. Destruiste todo lo que yo construí. Acepté la pérdida. Sí, estaba furioso por tu traición, pero también estaba muy orgulloso. Hiciste que una cerilla se convirtiera en un incendio forestal. Me demostraste que eras digno, mi hijo, tan perfecto, mi obra maestra, y ahora estoy dispuesto a entregarte todo lo que tengo. Dustin hablaba con la calma de un loco resignado, sin alma. Tal vez lo que quedaba de su mente ya se había consumido en la derrota. No te equivoques, Gruñó Isser. Renuncié a este apellido hace mucho. Lo que para ti es una insignia de gloria, para mí no es más que una maldición que quiero borrar. Sabía que dirías eso, respondió Dustin dando un par de pasos más cerca. Por eso quiero hacerte una oferta que no podrás rechazar. Dustin hizo una pausa. Me encargaré de Víctor por ti. Isser sintió que la sangre se le helaba. ¿Estaba hablando en serio? ¿Iba a eliminar a su propio hijo? Ya fui derrotado una vez por uno de mis hijos. No pienso entregar lo que queda de mi legado a ese incompetente. Ese dinero que guardé no se lo voy a dar. Y si su muerte es el precio para que vuelvas, ya hice los cálculos. En ese instante, las náuseas de Isser se intensificaron. Saber que llevaba la misma sangre que ese hombre era una maldición interminable. Convenceré al primer ministro. Sabes que está donde está gracias a nuestra familia. Si te conviertes en jefe, él no se atreverá a tocar a tu esposa. No le hará daño, así que decide. Isser soltó una risa amarga sin humor. Lo único que lamento es no poder ver la cara de Víctor cuando se entere de todo esto. Pero mi respuesta sigue siendo la misma. Se dio media vuelta y comenzó a marcharse, pero la voz de Dustin lo detuvo. Aún no he terminado. Aún no he ofrecido mi mejor carta. Hubo un momento de silencio. Si lo deseas, también puedes poner mi cabeza en esa balanza. Yo, el hombre que más odias en este mundo, no dejarías ir un poco de tu ira si te la entrego. Se volvió para enfrentarlo con una mezcla de asco y furia. Prefiero morir antes de ver mi apellido arrastrarse en manos de tu hermano. Este sería mi sacrificio por el linaje. No sería un desperdicio. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de que voy a continuar ese linaje incluso si tú y Víctor desaparecen? Si el blanco de tu odio desaparece, tal vez tus pensamientos también lo hagan. Siempre odiaste mis métodos, pero si yo ya no estoy, podrás hacer todo a tu modo. Solo quiero una cosa, que continúes con este linaje. Isser lo miró como si estuviera viendo a una criatura que no debía existir. Dustin Grayson era un hombre horripilante. Encerraron a mi esposa en nombre de los Grayson y ahora vienes a ofrecer tu ayuda como si fuera una redención. Para ella sería una humillación imperdonable y para mí sería una traición. Dijo con firmeza, sin contar con el hecho de que jamás podría vivir ocultándole algo hacia Serena. No podría ser el hombre que la hiriera con más secretos, ¿no otra vez? Bueno, si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme, chico. Y por lo que sé, no te queda mucho tiempo. Susurró Dustin sin inmutarse. Cuando Isser regresó a la mansión Serenity, el amanecer apenas comenzaba a asomar. El cielo estaba teñido de un gris pálido. No había conseguido nada concreto, ni una pista, ni un documento, ni siquiera una grieta por donde colarse en el plan de Víctor y el primer ministro. Solo palabras vacías de un hombre enfermo por el poder y una certeza que le ardía en el pecho. Su padre y su hermano ya no eran solo amenazas, eran el origen de toda la pobredumbre. Cortaron sus alas, lo empujaron a una vida que no quería y ahora también querían arrebatarle a Serena. El aire aún olía a derrota, pero en la mirada
de Isser no había sombra, solo determinación. El verde enfermizo de la noche anterior se desvaneció poco a poco a medida que la mañana se aclaraba hasta teñirse de amarillo cálido. La luz del sol entró por la ventana y se posó sobre dos objetos en el escritorio: la pluma que Serena le dejó como último rastro de su presencia y el anillo de promesa que él había estado guardando en silencio. Ambos brillaban bajo el sol naciente. Ese resplandor cálido y silencioso parecía decirle que aún había esperanza. Isser los contempló en silencio. Su mirada se volvió más firme, como si aquel simple rayo de sol bastara para recordarle que no podía rendirse. Serena seguía esperando, aunque no supiera qué estaba pasando, aunque estuviera sola y atrapada. Él no iba a permitir que ese mundo la quebrara. Entonces levantó el teléfono sin vacilar. Presidente Gerald, necesito un favor. Salvaría a Serena a su manera. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.